Y hoy vamos a ver un tema, una iglesia que hace discípulos. ¿Cómo? Y antes me gustaría hacerle una pregunta. ¿Eres un discípulo de Cristo? ¿Te eligieron o elegiste? Porque nos leían, ¿no? Nos compartía Juli que Él nos amó primero, ¿no? Y por eso nosotros decidimos seguirlo y así ser sus discípulos. Si somos iglesia, es fundamental que hagamos discípulos, ¿no? Cristo hizo discípulos. La iglesia debe hacer discípulos porque la iglesia, ¿no?, es la vida de Cristo, es la continuidad de Cristo acá en la tierra. Entonces la iglesia debe de hacer discípulos, ¿no le parece? Y la palabra discípulo significa aprendiz. Un aprendiz que aprende de su tutor. Eso es lo que significa la palabra discípulo. Como un aprendiz que aprende de su tutor, de su maestro. Y esta palabra aparece más de 70 veces en el Nuevo Testamento. Discípulo. Hechos 11:26, lo voy a pedir que lo pongan en pantalla nomás, no lo busque, vamos a ponerlo en pantalla. Miren lo que dice Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año, Hechos 11:26. ¿Lo puedes poner, Fabián? Hechos 11:26, ahí está. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Y en el contexto de la época, el discípulo conocía a su maestro y el estilo de vida de su maestro. Es decir, que el discípulo debía imitar el estilo de vida de su maestro. Eso era un discípulo, hermano. Aquel que imita a su maestro, su estilo de vida, todo lo que hace su maestro. Debía el discípulo aprender todo lo que su maestro le enseñaba, el estilo de vida que su maestro le enseñaba, y así también poder transmitirlo. Eso es lo que hacía un discípulo, hermanos. Y Pablo dijo algo sumamente relevante. Pablo dijo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y este versículo es relevante porque Pablo no dice sean imitadores de mí, porque si quedara ahí, hermanos, sean imitadores. Él dice, lo relevante es esto: así como yo imito a Cristo, dice. Eso es lo relevante. Y el cristiano, el que dice ser cristiano, por eso te pregunté si sos un discípulo de Cristo. Porque el que dice ser un discípulo de Cristo tiene una meta y un objetivo a alcanzar. Es llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Esa es la meta de un discípulo. Esa es la meta de un cristiano, ser como Jesús. No hay otro ideal. El cristiano tiene una meta y un ejemplo. En el mundo hay muchos ejemplos, ¿no? Pero el ideal de un discípulo verdadero de Cristo es Jesucristo. Y esa debe ser la meta de cada uno de nosotros y de aquellos que nos están mirando, si es así, que somos seguidores y discípulos de Cristo. Y sería anormal, ¿no?, ver cómo si un chico no se desarrolla, si un chico no crece. Por eso la iglesia debe de hacer discípulos y ayudar en el crecimiento a aquellas almas que llegan a Cristo. Eso sería lo natural y lo fundamental en la iglesia, hacer discípulos en el crecimiento, en el desarrollo, en base del fundamento del discipulado. Que esa persona que viene a Cristo se desarrolle, crezca en base
al discipulado. ¿No? Por eso me gusta Pablo. Vemos los 3 viajes misioneros en la Biblia de Pablo. En Corintio hacía discípulos, en Efeso hacía discípulos, en Macedonia hacía discípulos, en donde iba él hacía discípulos. Y es más, se dirigía de esta manera, hasta muchas veces, ¿no? Dice, me desgastaré por amor a vuestras almas. Y él dice, hijitos míos, ¿no? A los Gálatas 4:19, dice, no lo busque, ahí lo ponen en pantalla. Hijitos míos, le dice, por quien vuelvo a sufrir, dice, dolores de parto hasta que Cristo, miren, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vuelvo, dice, a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. La preocupación que Pablo tenía, dice, lo que a mí me preocupa son las iglesias, dice. Eso es lo que a Pablo le preocupaba. Y esto era el sentir que tenía Pablo, dice, vuelvo a sufrir, dice, a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Déjenme decirle algo. Una iglesia que no hace discípulo es una iglesia estéril. Porque todo discipulado, mi hermano y mi hermana, nace en la Biblia. Es una iglesia estéril. ¿Sí? Discípulo tiene que hacer otro discípulo. Así es, mi hermano. Si no, es una iglesia estéril. Porque como le digo, el discipulado nace en el corazón de Dios. Está en la palabra de Dios. Y es una orden dada por Jesús antes de ascender en Mateo 28. Vayan y hagan discípulos, dice, a todas las naciones. Enséñenles a ser discípulos. Y lo que cuesta, mi hermano, hacer discípulos. Eso es una orden. Y está en imperativo. Es una orden. Vayan, hagan discípulos. Y así podemos entender, mi hermano y mi hermana, así es como se forma la iglesia. Discípulos de Jesús. La gran familia que es la iglesia. Y eso es lo que fortalece a la iglesia. Que sean discípulos. Miren, ahora sí, vamos a Mateo 10:1. Mateo 10:1, elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamado a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Seguimos. Evangelio de Lucas 10:1. Lucas 10:1. Empezó Jesús con 12 y luego vemos ahora con 70. Lucas 10:1. Misión de los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, dice, a quienes envió de en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y así, mis hermanos, la iglesia crecía. La iglesia primitiva en el aposento alto, 120 reunidos. Después de 120, predica Pedro ahí en el pórtico Salomón, 3.000 se convierten. Y así aumentaba y el Señor añadía a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Discípulos que hacen discípulos. Hechos 14:19. Hoy vamos a estar de acá para allá con la Biblia, ¿sí? Vamos a leer varios versículos. ¿Amén? Hechos 14:19, miren lo que dice. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado, miren, a Pablo, donde siempre había un alboroto con Pablo, ¿viste? Apedreado a Pablo, dice, le arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Presta atención al versículo 20.
Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Seguimos en el versículo 21. Y después dice, de anunciar el evangelio en aquella ciudad, después de ser apedreado, dice, y de hacer muchos discípulos. Muchos discípulos. Volvieron, dice, a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y miren lo que dice acá. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, quien habían creído. Bueno, Pablo hacía discípulos, muchos discípulos, dice ahí la Biblia. Y dice que los confirmaba. Esta palabra, confirmar, quiere decir, en el griego es episterizo, que quiere decir apoyar, fortalecer, ¿no? Confirmar las almas a los hermanos, a confirmar las iglesias, confirmar a los discípulos, fortalecer a los discípulos. Eso es lo que hacía Pablo, predicaba el evangelio, hacía discípulos. Dice, y los confirmaba. Esta palabra confirmar es, los fortalecía. Y otro versículo dice que los confirmaba, los exhortaba, dice, con abundancia de palabra. Y hoy muchos no quieren la palabra, hermanos. Desprecian la palabra. Los confirmaba con abundancia de palabra. Lo sostenía, así se sostenían los discípulos. Miren, Hechos 12, 18, 22, ahí nomás. Habiendo, dice, arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Y luego, dice, descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigidia. ¿Qué dice? Confirmando a los discípulos, los confirmaba, hermanos, los fortalecía, les enseñaba. Qué importante, ¿no? Una iglesia que hace discípulos. ¿Recuerdan ese versículo que está en los evangelios que estaba Jesús, sus discípulos y una gran multitud? ¿En dónde se encontraría usted? ¿En los discípulos o una gran multitud? ¿No? Porque vemos que Jesús inició con 12, después 70, ¿no? Y entre esos 12 tenía 3 que eran íntimos, ¿no? Y hacía discípulos. La iglesia debe hacer discípulos, debe confirmar a los hermanos, debe fortalecerlo con abundancia de palabra. Hechos 21. Y acá lo tenemos a Pablo en otro alboroto más. En un viaje de Macedonia a Grecia dice, Hechos 21, dice, después que cesó el alboroto, otro alboroto más, llamó Pablo a los discípulos y habiendo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles, ¿con qué les exhortaba? Con abundancia de palabras. Llegó a Grecia, dice. Más adelante, versículo 7, el primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. No habrá ningún Eutico acá que se esté durmiendo, ¿no habrá? Y fue levantado, dice. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole
dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, largamente hasta el alba. Y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Tremendo estos versículos, ¿no?, de la iglesia. Largamente hasta el alba. Pastor, ¿cuánto lleva predicando? Porque ya me tengo que ir. Ya se hace tarde. Tengo que hacer cosas. Tengo otros compromisos. Dice que largamente hasta el alba. Les enseñaba, los discipulaba. Sí que se desgastaba por la iglesia, sí que tenía amor por las almas. Hacía discípulos. Hacer discípulos, mi hermano, esto fue una introducción. Hacer discípulos lleva tiempo. Es un trabajo donde el discipulado, mi hermano y mi hermana, quiero decirle, el discipulado envuelve algo más que una clase, que un grupo, que una reunión. El discipulado es toda una relación, mis hermanos. Eso es el discipulado. Es relación con Cristo. ¿Sí? Ese es el discipulado. De aquellos que vienen a Cristo cuando evangelizamos y vamos hablándoles, enseñándoles a aquellos que están perdidos, que vienen a Cristo. Es el proceso de formación de un cristiano que nace de nuevo. Es la formación de un hijo espiritual. Es la formación de alguien que nace de nuevo a una nueva vida en Cristo. Y hay que enseñarle los primeros pasos, ¿no? Hay que enseñarles el ABC. Hay que enseñarle, ¿no?, los rudimentos. Y en una exhortación a los hebreos le dice, ¿no?, muy duro el autor a los hebreos: ustedes ya debiendo ser maestros y enseñar a otros, tienen necesidad de leche, dice. Cuando ya tendrían que enseñar a otros. Los exhorta así. Viven con el chupete y el biberón en la mano, porque ya tendrían que hacer otros discípulos, y siguen con el chupete y el biberón. Así le dice el autor a los hebreos. Y siguen así. Es el proceso de formación de un cristiano que nace de nuevo. No puede haber formación si no hay relación con Cristo. ¿Sí? No puede haber relación si no hay entrega voluntaria. No puede haber entrega sin asumir responsabilidades. La forma de relación en el discipulado está definida por los siguientes conceptos bíblicos, hermanos. Ser parte de un cuerpo. Es lo que dice la primera carta a los Corintios, 12:27. Anótelo. Colosenses 1:18. En esos conceptos, en ser parte de un cuerpo que es la iglesia. 1 Corintios 12:27 dice lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En esos conceptos, en ser parte de un edificio. ¿Sí? Efesios 2:21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En el concepto de ser un tutor, un papá espiritual. De esa manera se dirigía Pablo a Timoteo, mi hijo. Pablo se dirigía así a Tito. Le decía: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz. Así le escribía. En ser padre de un hijo. Es una responsabilidad, un compromiso que uno asume el discipulado. Y en ser parte de una gran familia que es la iglesia. Efesios 2:19 dice: así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios. En esos conceptos, mis hermanos, que somos también parte de una gran familia. Pero ahora una pregunta.
¿Qué es discipular? ¿Qué es discipular? Ahora aprovecho acá. ¿Está usted siendo discipulado? ¿Está usted discipulando a alguien? Porque si dice ser discípulo de Cristo, debe hacer otros discípulos. Y debe estar discipulándose. Entonces, ¿qué es discipular? Hacer discípulo, mi hermano y mi hermana, no es otra cosa que cumplir el deseo y la orden de Dios. Eso es discipular. Cumplir el deseo y la orden del pastor, no, la orden de Dios. Eso es discipular. Discipular es hacer que las personas sean cada día más parecidas a Jesús. Eso es discipular. Nosotros no somos un grupo que nos reunimos nada más acá en este recinto, como hacen otras religiones, para ir un domingo nomás y sentarse y escuchar nomás, sino somos discípulos de Jesucristo, miembros de un cuerpo, de una familia, del pueblo de Dios que es la iglesia. Él hizo discípulos mientras estuvo acá en la tierra. Como les decía, entre ellos un grupo de 70, después otro de 12 y otros más íntimos de 3. Y los envió, lo vimos en la Biblia. Les ordenó que vayan y que hicieran otros discípulos. Es tomar la responsabilidad de hacer discípulos, de enseñar a las personas, vivan a Cristo y compartan a Cristo. En realidad, Él es el ejemplo, mis hermanos, de donde nace el discipulado, de quien nosotros tenemos que imitar, como Pablo decía. Él es el ejemplo y es el modelo que Dios nos dio a todos nosotros. Envió a Jesús diciendo, así quiero que sean todos mis discípulos, así quiero que sean, ¿no? Es el modelo Jesús, así quiero que sean todos mis hijos. Como dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Conformes a la imagen de Cristo. Por eso somos sus discípulos y no creyentes, no adeptos a una religión, a una secta. ¿Qué diferencia hay en esto? Debemos ser discípulos y hacer discípulos para Jesús. Como dice esa gran comisión, que hoy en día es la gran omisión. A toda la gente de todas las naciones, de todos los pueblos, de toda tribu, de toda nación, vayan y hagan discípulos. No solamente profesantes de una religión, sino, esa es la diferencia, mi hermano, en hacer discípulos. Pero, para ir al primer punto en esta noche, el discipulado, hay condiciones para ser discípulos. Y acá las condiciones las pone Jesús. Él es el que pone las condiciones en el discipulado. Mateo 16:24. Estas son condiciones básicas, iglesia, para ser discípulos. Dice Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cómo es esto, pastor? Hábleme de otra cosa. Hábleme cómo triunfar en la vida, cómo ser mejor. ¿Cómo? Si a mí me dijeron que iba a venir a Cristo y que todos mis problemas se me iban a terminar y que iba a parar de sufrir, como dicen algunos eslogan, pare de sufrir. Y vamos a lo base. Niéguese a sí mismo. ¿Qué? ¿Abnegación? ¿Cargar la cruz? ¿Perder? ¿Morir? ¿Sacrificio?
No me dijeron nada de eso. Me dijeron que iba a parar de sufrir. El camino del discipulado es un camino que no es fácil. Por eso muchos optan por ser simples creyentes, simples oidores, simples creyentes sin comprometerse con Cristo. Muchas iglesias funcionan como cines hoy, muchas iglesias como un club social. Acá voy a ver, ¿a qué viniste, hermano? No, vengo a tomar unos mates acá, a compartir, conozco a fulanitos de tal, y pareciera que como si fuera un club de barrio, ¿no? A donde se va a buscar un sermón que los anime en vez de una dirección, hermanos. Escuche esto. O un consejo de Dios para el diario vivir. Eso es lo que debe buscar un discípulo de Cristo, ¿o no? Un consejo, una dirección de Dios para el diario vivir. Para ser discípulo de Cristo, Él pone las condiciones y también nos dice que hay que pagar un precio. Si tú eres un discípulo de Cristo, si yo soy un discípulo de Cristo, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Es darlo todo, hermano. Y miren lo que dice Lucas 14:28. Al ir viendo estos puntos vamos a ver y vamos a reflexionar si somos verdaderos discípulos de Cristo, si somos verdaderos seguidores de Cristo. Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿No? Hay que calcular el costo de ser discípulo. Es importante entenderlo antes de tomar una decisión al respecto. Sus demandas no son fáciles y solo con un verdadero compromiso como cristianos podemos alcanzar la imagen de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Pues el discipulado apela, mis hermanos, a ninguna imposición, porque Cristo no impone a nadie, mis hermanos. No es ninguna imposición. El discipulado apela a una obediencia voluntaria. Yo decido seguir a Cristo. No es una imposición arbitraria. Es una decisión voluntaria en obediencia a Cristo. ¿Y cuáles son las condiciones que un cristiano debe aceptar para ser discípulo? Bueno, las condiciones están puestas, las pone Jesús. Mateo 16:24. Estas son las demandas para ser discípulo de Cristo. Y son lo que le dije recién, son básicas de un discípulo. Dice abnegación, ¿no? Tiene que negarse a uno mismo, olvidarse de sí mismo, ¿no? Es una condición indispensable, es olvidarte de vos, de tus metas, de lo que vos querés, sino decirle, Señor, ¿qué es lo que vos querés, Señor? Es olvidarte, decirle, Señor, me niego a mí mismo. Eso es indispensable para seguir a Jesús. Y a lo largo de la vida cristiana, uno se pregunta, ¿por qué Jesús es tan exigente y determinante cuando llama a alguien a que lo siga? ¿Por qué Jesús es tan exigente y tan determinante cuando llama a una persona a seguirlo? Es que déjenme decirles, mi hermano, el sacrificio de Cristo fue completo. A Él no le pegaron a medias. Él le pegaron, lo laceraron, lo escupieron. La obra de Cristo en la cruz fue completa. No sufrió a medias, sino que se entregó por amor a mí y a vos. Y Él lo sufrió todo. Su entrega, mis hermanos, fue total, sin reservas. Se entregó todo. Y su obra de salvación en la cruz fue completa, porque Él dijo, consumado
es completa. Por eso ahora comprendo que nuestra entrega como discípulos de Cristo, tu entrega y mi entrega tiene que ser total. Porque para Jesús es todo o nada. O eres un discípulo de Cristo o no lo eres. Es así, hermanos. No hay términos intermedios. ¿Eres o no eres? ¿Eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo? Así, no hay términos intermedios. Defínete. El pastor que nos da una conferencia el día miércoles decía, hay muchos cristianos que no se sabe si juegan del lado de Satanás o del lado de Dios. Se definan, que se decidan si realmente quieren seguir a Cristo, dice. Si realmente quieren ser sus discípulos. Porque su obra de salvación fue completa. Él lo entregó todo. Y así debe ser nuestra vida, mi hermano. Nosotros lo tenemos que dar todo. Para Dios es todo o nada. O no le des nada, hermano. Porque tibio te vomito de mi boca. ¿Es todo o nada? Ese es el costo y esas son las condiciones para el discipulado. Todo o nada. Porque si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Ahí está otra condición más. No solamente niéguese a sí mismo. Ahora dice, tome su cruz y ahora sí, sígame. En el contexto cultural de hoy en día, no logramos comprender el concepto de la cruz, porque pertenece a otra época. Pero en el tiempo de Jesús, era claro lo que Él estaba diciendo. La cruz, en esos tiempos, era martirio, muerte, persecución. ¿Sí? Esto no significa tan solo andar con una cruz o con una remera, ¿no? Y parecería estar de moda, ser cristiano, ¿no? Con una remera, con una cruz. No, esto era muerte, persecución, sufrir por Cristo, morir. Cuando alguien veía a una persona atravesando Jerusalén con una cruz al hombro, sabía que iba a ser crucificado. Esa es la actitud de un discípulo que decide seguir a Cristo, que está dispuesto a darlo todo. Significa, mis hermanos, que hemos muerto para nosotros y no nos importa las consecuencias de seguir a Jesús. Vivimos para Él. ¿Sí o no? ¿Vive para Cristo usted? Déjenme contarle un testimonio. El pastor Tom Alexander de allá de Arizona compartió un testimonio y decía que tenía hermanos que le habían predicado a musulmanes. Dice que ellos mismos, una mujer cargaba sus maletas en Estados Unidos y se volvía a su país y el pastor le decía, te van a matar, te van a violar. Y dice, lo voy a dar todo por Cristo porque Él se entregó todo. Daba su vida a esa mujer llevando Biblias a Irán. El costo de seguir a Cristo es todo o nada, hermanos. Definite en esta tarde y escuche lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Tome una decisión, deje de jugar a ser cristiano, sea un discípulo de Cristo. Obediencia. Es más, vamos a un ejemplo como lo estábamos viendo en la Biblia, que era Pablo. Pablo decía, yo no estoy dispuesto solamente a sufrir por Cristo, estoy dispuesto a dar la vida, dice, por Cristo. No, o sea, lo que digan, no, Pablo, no vayas allá, por favor, que te van a matar. No, estoy dispuesto, dice, a dar la vida por Jesús, dijo Pablo. Hechos 21:10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo
y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregaron en mano de los gentiles. Al oír esto, escribe Lucas acá el libro de los Hechos, al oír esto le rogamos, dice, nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto a no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Pablo estaba dispuesto a darlo todo. Estaba dispuesto no solamente a sufrir, sino a morir por Cristo. Y hay muchos hermanos, cuesta venir a congregarse. Ponen excusas que son... no quiero hablar de más. Pero excusas que son... Pero Pablo decía: yo estoy dispuesto a no solamente que me golpeen, sino a dar la vida por Cristo. Ahora mi pregunta es: ¿qué tan dispuesto estás tú a dar tu vida por causa de Cristo? ¿Qué tan dispuestos estamos, hermano, a desgastarnos por la obra? ¿Qué tan dispuesto estás tú, varón y mujer? Él dice: yo estoy dispuesto. ¿Y vos y yo? ¿Qué tan dispuestos estamos? Un verdadero discípulo de Cristo ama más a Cristo que a su propia vida. Un verdadero discípulo de Cristo lleva su cruz día tras día y va en pos de Jesús. Él le dice: tome su cruz y sígame. Sígame. Es un mandato, es inexcusable. Es una actitud, como le decía, voluntaria, sin interés. Es sometimiento voluntario a seguirlo, con una entrega, con un compromiso de obedecerlo. Señor, ¿qué tú quieres? Como cuando se le apareció a Pablo, ahí dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un servicio voluntario nace, pero muchos buscan a Cristo por los panes y los peces, por un milagro, ¿no? Y de hecho, cuando Jesús empezó a hablar más duro, cuando Jesús empezó a hablar que Él iba a ser, que Él es el pan de vida, que descendió del cielo, dice que muchos de sus discípulos ya no andaban con Él. ¿Duras son estas palabras? ¿Quién las puede oír, Señor? ¡Qué duro, Señor! No. Y dice que muchos ya no andaban con Él, de sus discípulos. Y ahí se empezó un murmullo, ¿no?, entre los discípulos de Jesús. Y Jesús le dijo: ¿y ustedes también? Dice: ¿se quieren ir? Dice: váyanse. Y Pedro se levantó y dice: Señor, ¿a quién podemos ir si solo tú tienes palabras de vida y palabras de vida eterna? ¿A quién podemos ir? Solo tú tienes palabras y palabras de vida. Ese es el precio del discipulado, hermanos. Pedro se levantó y le dijo: ¿a quién podemos ir? Personas que siguen a Jesús, a ver qué le puede dar Jesús. Ella lo entregó todo, hermano y hermana. Ya lo hizo todo. Y él empezó a hablar duro. Juan 6:65, vamos a verlo. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, miren, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con ella. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? La Biblia dice, ¿no?, que si retrocediere, no agradará mi alma si vuelve atrás. Por eso Él pone condiciones. Y Él dice:
Si alguno viene en pos de mí, también tome su cruz. Y también dice, aquel que pone su mano en el arado no mira atrás. No mira atrás, sino que sigue y sigue y sigue sirviendo a Cristo y sigue haciendo discípulos y sigue en medio de la prueba, sigue llevando su cruz y sigue sirviendo a Cristo. Y la imagen de Cristo va siendo conformada cada vez más y más y más. Ese es un discípulo de Cristo. También hay otras exigencias al respecto. Y una de las más fuertes está en Mateo 16, 25. Cuando el Señor Jesús les dijo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la hallará, la encontrará. Como le decía a esa persona que se convirtió y compró esas Biblias y se fue a su país allá en Irán, dio su vida. Es eso, mis hermanos, es entregarlo todo. Salvar la vida. Hay muchos que no quieren entregarse completamente al discipulado, al servicio a Dios. Quieren vivir para sí mismos. Quieren vivir su vida, hacer su propia voluntad. No quieren morir para vivir en Cristo. Es olvidarse de uno, como les decía, abnegación. Por eso dice que el que quiere salvar su vida, la perderá. Es decir, hermanos, que el que quiere vivir para sí mismo, se perderá. El que quiere vivir para sí mismo, para sus deseos, para sus placeres, para los deleites temporales del pecado, el que quiere vivir para sí mismo, se perderá. Pero el que vive para Dios, el que entrega su vida a seguir a Cristo, se salvará. Se salvará. Aquel que desea ser un discípulo de Cristo y desea seguir a Cristo. Un verdadero discípulo es el que oye y hace. Ese es un verdadero discípulo. El que oye y hace. Mateo 7, 24. ¿Lo tienen? Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, otra versión dice un hombre tonto, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Sí? Sigue el versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, el verdadero discípulo es el que edifica su vida en la roca y no en la arena. Porque este es el discípulo verdadero, hermanos. El que oye y hace. Es decir, el que pone en práctica las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? El que obedece, el que se sujeta. El que le dice, sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sí, Señor, acá voy. ¿Sí? Obedece al Señor de una forma espontánea, de una forma sostenida. Pero también dice, hace un contraste. El que me oye y no hace lo que yo mando es como un hombre insensato, dice. ¿Sí? Es una insensatez, hermanos.
venir un domingo y escuchar la palabra de Dios y no aplicarla a nuestra vida. Venir un domingo, escuchar los mandamientos de Jesús, el Maestro, y no obedecerlos, es una pérdida de tiempo. Es como edificar una casa en la arena. Es perder el tiempo. Puedes venir a todas las reuniones de matrimonio, a todas las reuniones de jóvenes que vos quieras. Puedes venir a todos los discipulados que se hagan, pero si oyes y no haces, es una pérdida de tiempo. Es como hacer una casa en la arena. ¿Sí? Es tiempo perdido. Tan perdido como edificar una casa en la arena. Esto de escuchar y no hacer, no obedecer, no sujetarse a Jesús y a todo lo que Él nos ordena, nos demanda, el verdadero discípulo sabe que no es solo saber, sino hacer. Oye y las hace. Lo compararé a un hombre que es sabio, que es prudente. ¿Sí? En una ocasión, Jesús mismo dijo, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te mando? ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo le mando? Un día dice que, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Un día diré, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y yo le decía, Señor, orando, yo no quiero ser de esos, Señor. Yo no quiero ser de esos que oyen y no hacen, Señor, y ese día que llegue, ese día que vos me digas, no te conozco. Apartado de mí, yo no quiero eso, Señor. Quiero que llegues ese día y me digas, Señor, mi bien, siervo, entra al gozo de tu Señor. Es perder el tiempo, energías en una gran nada, hermanos, escuchar y no hacer. Es perder el tiempo. Todo ese tiempo, esa energía mal gastado en escuchar, se va a venir abajo como una casa que está edificada en la arena. Así va a venir abajo. Hoy mismo, mujer, varón, que estás escuchando la palabra de Dios, sé una mujer y un hombre sabio, un hombre y una mujer entendida, que oye, que escucha, pero también obedece. No pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo y ni le hagas tampoco perder el tiempo al otro. No pierdas tu tiempo, ni tampoco hagas perder el tiempo a los demás. Sé un discípulo verdadero de Jesús, poniendo en práctica todo lo que Él nos manda. ¿Amén? Muy pocos amén, ¿no? Poniendo en práctica todo lo que Él nos manda. Porque el verdadero discípulo lleva fruto. Juan 15:7. Juan 15:7. Si permanecéis en mí, escuchen, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, dice, mucho fruto y seis así que mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, dice. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté cumplido en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Versículo 15. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Versículo 16, ahí está. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que, escuchen, vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os los dé. Ser discípulo de Cristo es llevar frutos y es permanecer en Cristo. Es decir, que ser discípulo de Cristo no es una mera emoción, sino una firme convicción de permanecer en Él. No es una emoción momentánea del momento, ¿no? Donde estoy ahí un ratito y levanto las manos y lloro. Discípulo de Cristo permanece en Él y lleva mucho fruto, dice la palabra. No es una emoción momentánea. Es uno que comienza a caminar con Cristo y a desarrollarse, perseverando en su palabra, en sus mandamientos. Juan 8:31, no lo busque, yo se lo leo. Dijo, entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero si permanecéis en mi palabra, le dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Estas cosas Jesús les dijo a los que habían creído en Él. ¿Tú has creído en Cristo? ¿Tú eres un discípulo de Cristo? Estas palabras son para ti. Debes permanecer firme en medio de las dificultades. Él te va a ayudar. Y Juan 15:9 dice, no, ahí leemos Juan 15:9, volvemos al texto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dice, ¿no? Permaneced en su amor. Él te va a ayudar, pero debemos permanecer en Él. ¿Sí? Y eso es una vida, mis hermanos, bajo el discipulado de Cristo. Permanecer en Él. Dice, para que mi Padre, dice, sea glorificado, es decir, para que mi Padre reciba honor. Cuando ustedes dan fruto, mi Padre es glorificado. Cuando ustedes hacen otros discípulos, mi Padre es glorificado porque una vida se salva y ahí empieza a seguir a Jesús. Y ahí es la vida de Cristo, en ese varón y en esa mujer que viene a Él. Dan mucho fruto. Y así demostramos nosotros que somos verdaderos discípulos míos, dice, que permanecen en mí. El fruto que Jesús nos pide aquí, según el contexto, es, hermano y hermana, que hagamos discípulos a otros. Tal como el fruto de la higuera va a dar un higo, así como la vid va a dar uvas, el fruto de un discípulo de Jesús es otro discípulo de Jesús. Hacer otros discípulos. Y eso hace que Él, ahí en ese versículo dice, que Él reciba honor y gloria. Eso que hacemos. Porque, mis hermanos, cuando hacemos otros discípulos, es una vida más ganada para Cristo que va a adorar y que va a servir a Dios. Eso dice que trae gloria y honra a Dios. Eso que hacer otro discípulo demuestra que somos discípulos de Cristo. ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás enseñando a otros de Cristo? Porque como dice el proverbio, ¿cómo es el proverbio de tal palo? Tal astillas, ¿no? Hacer otro discípulo, hermanos. Discípulos de Jesús. ¿Haremos discípulos? Él hizo discípulos. ¿Y nosotros tenemos que hacer?
Ese es el desafío, iglesia. Hay discipulados aquí, sábado, jueves, y de ahí de esos discipulados tienen que salir otros discipuladores. Van a venir otras almas y hay que recibirlas, hay que enseñarles. Pero muchos están adormecidos. Muchos no están haciendo discípulos. Por eso dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Muchos están en la comodidad. Ya soy cristiano, ya estoy. Mi familia ya hace años que estamos. Pero debes seguir haciendo otros discípulos. Debes seguir enseñando a otros de Cristo. Para ir concluyendo, debemos ser conscientes en que debemos ser discípulos que han muerto para sí mismos y que viven para Jesús. Es perfeccionar a los santos para la obra en el ministerio. Es perfeccionar a otros cada día. Debemos parecernos más a Jesús, obedeciendo su palabra de una forma concreta y a través de oración, de meditación, de vivencias personales. Un discípulo es uno que aprende de la vida de su maestro. Es un discípulo verdadero, aquel que aprende de Cristo y a la vez enseña a otros. Hace otros discípulos con su vida y sus palabras, ¿no? Transmiten porque está Cristo en uno. Un discípulo es uno que está convencido que debe unirse a Jesús para ser discípulo a otras personas. En tu casa, con tus hijos, con tu esposa, tienes que hacer discípulos. En la facultad tienes que hacer discípulos. En la escuela tienes que hacer discípulos. En donde vayas tienes que hacer discípulos. En donde sea. Hagamos discípulos. Tengo dos preguntas. ¿Estás siendo un discípulo de Cristo? ¿Estás haciendo otros discípulos? Reflexioná y respondete a vos mismo. Para ir cerrando, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Presta atención a este versículo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A un varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. Un discípulo sigue aprendiendo, sigue creciendo, sigue avanzando, sigue siendo conformado a la imagen de Jesús. Ese es un discípulo. Jesús forma a sus discípulos, pero los capacita, los perfecciona para que seamos como Él, así. Así preparemos a otros discípulos para que lleguen a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo. Un discípulo de Cristo no nace, un discípulo de Cristo se hace. Y acá un pastor ponía un ejemplo días atrás que lo tomé. Él decía Miguel Ángel. Tenía un mármol, dice, pero él hizo el David, lo esculpió todo, totalmente. Pero tenía ese mármol gigante, ¿no? Así como Miguel Ángel era el gran artista que esculpió ese mármol para la obra maestra de la plástica mundial de todos los tiempos, que es el David. ¿Lo lograron ver? Yo lo pude ver. Lo miraba en imágenes esta mañana. Tan perfecto como quedó, pero hubo una obra, ¿no? Él tuvo que agarrar ese cincel y empezar a
a ser ese David, a formar ese David. Así es Dios con nosotros, hermanos. Él empieza a agarrar su cincel y Él nos empieza, aunque a veces duele, Él nos empieza a perfeccionar a su imagen, ¿no? Él es el escultor de nuestra vida. Él agarra el cincel, duele, pero es necesario que así sea. Así somos cada uno de nosotros, semejantes a Cristo. Y termino con esto. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, dice, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Palabra de Dios para todos. Otra versión dice lo siguiente: estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día que Jesucristo regrese. Dale un aplauso a Jesucristo. El que empezó la buena obra la terminará en mí y en vos si estás dispuesto a seguir a Cristo. Sí, Señor, recibe toda la gloria. Te invito a ponerte en pie. Después de este mensaje, ¿cuántos quieren ser sin ninguna imposición, sino de un acto voluntario? ¿Cuántos deciden ser discípulos de Cristo?